Padre Celestial, que tú guíes mis pensamientos, que guíes todas las ideas que provengan de ti. Señor, si hay alguna palabra que no debo de decir o una idea que no proviene de ti, yo te pido, Señor, que pongas un filtro en mi boca. Señor, yo me humillo delante de tu presencia, estoy sujeta a ti, sujeta a mi esposo, Señor, y con la bendición de él estoy preparada para dar esta clase, Señor. Bendice a los que están de camino y guárdalos de todo accidente, de todo obstáculo que puedan tener, para que ellos puedan estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos allí en Apocalipsis 2:18. Estamos viendo los diferentes tipos de iglesia a las cuales el apóstol Juan, estando en una isla, le escribe por mandato del Señor mismo una serie de cartas. Entonces, ya hemos visto las primeras iglesias, continuamos con la iglesia de Tiatira. La semana pasada analizamos los primeros versículos allí en Apocalipsis, donde decíamos lo que quería decir la palabra Tiatira. Recuerden, olor desagradable. Y también tiene otra connotación que ahorita más adelante también se las voy a agregar. En realidad Tiatira no tiene una traducción exacta, pero podemos analizar esa palabra yendo a la raíz, y fue lo que vimos la vez pasada. También vimos que lo que el Señor le llama la atención a esta iglesia, dice, empieza alabando a la iglesia, diciéndole que está haciendo las cosas bien, que Él conoce sus obras, todo, pero que tiene una cosa en contra, y es que tiene una doctrina de una mujer llamada Jezabel, que se ha filtrado ahí en la iglesia y la han tolerado. La semana pasada vimos lo que era tolerar, era como que, oye, para no meterme yo en problemas, está bien que eso, y nosotros en la iglesia muchas veces permitimos ciertas situaciones, ciertas cosas, para que no nos metamos en problemas, para que el hermanito no se enoje, y nos estamos metiendo en problemas con Dios. Entonces analizamos el nombre Jezabel, que viene de Jezabel, ¿ok? Y todo lo que significaba, una semilla dentro, ¿ok? Que estaba corrupta, porque también la palabra profetiza quiere decir el que tiene una semilla, un mensaje de parte de Dios, eso lo vimos la vez pasada. Pero Jezabel era la que tenía un mando, ¿se acuerda? El nombre es increíble, cuando vimos letra por letra en hebreo lo que significa, todo eso lo vimos la semana pasada, y vimos unas características de esta congregación y de esta mujer. Entonces, como pequeño repaso, ¿ok? Tiatira en realidad significa una habitación que propicia el sacrificio, un lugar hecho para sacrificar. Entonces, ahí están sacrificando, en esa iglesia de Tiatira, están sacrificando sus ideales, están sacrificando su fe, también de una u otra manera están sacrificando la sana doctrina de parte del Señor, que no ha sido adulterada con doctrinas de hombres, con manifestaciones demoníacas. Por eso le hace honor al nombre. Y quiere decir olor desagradable. Al final vamos a volver un poquito más a lo que el nombre significa. Y habíamos visto, ¿verdad?, la vez pasada, que el espíritu de Jezabel, porque es un espíritu, no es que es un demonio. Explicamos la vez pasada, no es que es un demonio que se le mete a una mujer y ella tiene el espíritu de Jezabel. No, porque eso lo enseñaron por mucho tiempo y eso no es así. Ahí la palabra, lo que nos está enseñando, ese espíritu es la influencia, por supuesto, demoníaca, pero es una influencia que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Acuérdese, ¿ok? No solamente a una mujer, afecta a hombres y afecta a mujeres. Y el propósito primordial es cortar cabezas. ¿Se acuerdan la historia de Juan el Bautista? Vimos la historia, ¿verdad?, de Elías, que fue perseguido por esta mujer, precisamente, Jezabel. Y como que se repite la historia, porque ya habíamos explicado que el tiempo de Dios, ¿cómo es? Circular.
Por eso hay acontecimientos que se repiten, la profecía de Dios se cumple y luego puede volver a repetirse en otro momento según el tiempo de Dios, que es el tiempo de nosotros es diferente. El tiempo cronos nuestro es el que es lineal. Entonces pensamos que todo tiene un principio, que tiene un fin, pero Dios nos enseña que Él es el alfa y el omega y que no tiene ni principio ni fin. ¿Ok? Entonces, el propósito es de esta manifestación demoníaca cortar la autoridad, cortar las cabezas, ir en contra de algo que está establecido. Entonces, es muy suspicaz porque tiene ciertas herramientas que utiliza y fue lo que vimos la vez pasada. Pero el propósito es hacer caer a los siervos de Dios, así como Jezabel persiguió al profeta Elías y que se deprimió y se metió en una cueva. El profeta Juan el Bautista igual, lo metieron en la cárcel y se deprimió. También perdió, ¿verdad? Su ánimo y comenzó a preguntar, bueno, vayan, mándele a decir a Jesús si realmente Él es el Mesías o estamos esperando a alguien más. Y entonces, ¿qué le dijo Jezabel? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Directamente a Elías, porque ella se enojó. De tal manera que le dijo, yo no voy a descansar hasta que ¿qué? Hasta que te corte la cabeza. Pero no sucedió. Pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién le cortaron la cabeza? A Juan el Bautista. Ve cómo hay cosas que se repiten y por eso tenemos que tener cuidado, porque no solamente es cortar la cabeza a nivel físico, sino a nivel de autoridad. Y hoy en día en las iglesias está muy metido esta influencia. Yo creo que de todas las iglesias hemos visto que como que suceden cositas de cada una, ¿verdad? Y Dios nos está hablando, ¿verdad? En este tiempo no ha pasado de moda este pasaje. En realidad es matar el ministerio del que está en autoridad. Y vamos a ver características de esta influencia. Lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a repasar. Recuerda que ella estaba casada con Acab. Siempre busca un Acab, un espíritu más débil, un alma pusilánime. No importa si es hombre, si es mujer. Si el hombre es el que manipula, entonces la mujer es la que es pusilánime. Si la mujer es la que manipula, el hombre es el que... Pusilánime quiere decir débil. De hecho, la palabra afeminado en la Biblia quiere decir eso, pusilánime. Cuando dice los afeminados, no es los que... No es tanto eso, sino los que son pusilánimes, débiles de carácter, que no toman decisiones, que alguien más se les pone encima. ¿Ok? Entonces siempre busca un alma pusilánime. ¿A quién manipular? Porque si no tiene a quién controlar, se desmiembra. ¿Ok? Porque la manipulación y el control es lo básico que no esta persona, sino la influencia demoníaca es lo que anda buscando. Y utiliza, sí, a personas que tienen temperamento fuerte, no carácter, diferente de temperamento fuerte, y para poder manipular. Y no necesariamente, cuando digo temperamento fuerte, quiere decir una persona sanguínea, que es la que, ¿me entiendes? Así como el pastor y... No. Puede ser una persona bien tranquilita, pero que es manipuladora. Y tiene un temperamento fuerte sin demostrarlo, pero cuando viene la prueba, se le salen todos los colores. Es como el pavo real. Usted lo mira tranquilo, se asusta y pone todos los colores en muestra. Así es. Corta cabezas, o sea que anula la autoridad, siembra división, desaliento, es lo que hace. Trata de meter temor en las personas, acobardándolas. No, mire, es que eso que están diciendo, eso no es de Dios. Y si usted no cumple lo que Dios está diciendo, porque yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, y si usted no la sigue, entonces comienza a intimidar a la gente utilizando un don de profecía. Por eso la palabra en Apocalipsis dice muy claro, que ustedes han dejado que esa que se hace llamar ella misma profetiza, ustedes la están tolerando. Entonces, porque está hablando de parte de Dios, mostrando una semilla de parte de Dios, pero que en realidad no proviene de Dios, esa semilla. Quiere deprimir y oprimir y seduce tanto a hombres como a mujeres, ¿ok? Y luego la intimidación.
Si no te sales de ese lugar te va a ir mal, es que si no te vas conmigo, si no haces esto, si no haces el otro, si usted no hace caso a la revelación que Dios me está mostrando, entonces es desobediente. Y generalmente estas personas tienen un rango en la iglesia, pero hay algunas que no tienen ningún rango, no han sido delegadas, sino que se autodelegan. En realidad no han sido nombrados líderes, no han sido nombrados correctamente a nivel gubernamental, como le pasaba a muchos de los reyes que eran manipuladores. Ellos mismos cortaban las cabezas y se imponían como reyes. ¿Ok? Esas son las características de esta influencia del espíritu de Jezabel. ¿Ok? Entonces cuando digan, es que hay un espíritu de Jezabel, es una influencia, tiene una manipulación, algo parecido a todo esto, ¿ok? Puede ser una persona, una mujer o un hombre que son tranquilos, que muestran una fachada, pero que en realidad por detrás, ¿qué es lo que están haciendo? Manipulando. Controlando, manipulando, hablando con otras personas de aquí para allá, sembrar duda, sembrar hostilidad y siempre en contra de la autoridad. Esto no es que van a hablar de un hermanito, no, de alguien que esté en autoridad. Sea autoridad, puede ser el pastor, puede ser una maestra, puede ser el líder de los sugieres, va por al que es el líder. Estas personas no quieren bajarle el piso ahí a cualquiera, no le importa. No les interesa un rango menor, ellos quieren el rango mayor. Porque recuerden, Satanás desde el principio, ¿qué quería? Centrarse en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser igual a Dios. Hay una razón por la cual Juan, que es el que escribe estas cartas y le escribe a la iglesia de Tiatira y está llamando la atención con respecto a esta influencia, a esa mujer. Hay una razón por la cual se amonesta de esa manera a cada una de estas iglesias. Porque están en lugares céntricos y en lugares estratégicos, ¿ok? Pero donde se adoran dioses. ¿Se acuerdan? Si usted va a sus apuntes y ve cada iglesia que hemos visto, en la de Éfeso, era Artemisa. En cada una de las iglesias, no solo del Apocalipsis, sino de las iglesias a las que Pablo también escribe, eran centros de adoración. ¿Y quiénes eran las protagonistas? Mujeres. ¿Se acuerdan que habíamos visto varias de esas? ¿Quiénes estaban en los templos? Mujeres. La mujer tenía la autoridad para venir y dar una palabra de parte de la diosa o del dios que estaba ahí. Y entonces este tipo de mujeres que manipulaban con esa profecía de parte de los dioses, pues un día se convierten, entran a las iglesias de Pablo y recuerden, Pablo fue el primer pastor, porque él era apóstol, pero un apóstol es pastor. ¿Ok? Abre una iglesia de cero y empieza. Era el primer pastor que tenía gente de todas las nacionalidades. Entonces, mire, si aquí cuesta tener a mujeres latinas, póngase en el lugar de Pablo. Porque hoy ustedes, como yo, vamos a aprender un poquito más de Pablo. Vamos a tener misericordia. Y ya no vamos a pensar, ese es un machista, este era esto, este era... No, qué difícil tener a judías, a griegas y romanas en un mismo edificio. Y ellas, la judía sabía por naturaleza, ella sabe lo que es la sujeción, lo que es que el hombre sea cabeza, todos esos términos ella los entiende muy muy bien. Y hoy vamos a quitar un montón de mitos que tenemos, que no somos correctos. Pero la griega y la romana tenían nociones diferentes de lo que es una autoridad. Entonces Pablo tenía que estar escribiendo en Efesios cuando decía que nos sujetemos los unos a los otros. Y luego en el segundo versículo dice, las casadas que estén sujetas a los maridos, pero empieza diciendo que nos sujetemos los unos a los otros. Porque este tipo de personas, no solo las mujeres, sino los que vivían en toda esta región, no se sujetaban a nadie. Eran de espíritu libre. ¿Ok? Entonces, Pablo comienza a escribir
a estas iglesias poniendo orden. Porque al haber 3 tipos de mujeres, van a haber 3 tipos de criterios. Hay 3 tipos de varones, el varón griego, el varón hebreo y el varón romano son muy diferentes y traen todas las nociones que les enseñaron. Y lo traen a la iglesia y piensan que pueden seguir haciendo lo que hacían dentro de la iglesia. Y ahí es donde Pablo comienza a poner orden. Y hay 2 versículos que vamos a ver el día de hoy. El primero es 1 Corintios 14, ¿sí? 14 del 34 al 35. Y si nosotros lo leemos en español, ¿ok? Y el español que es tan rico y es fuerte, cualquiera va a malentender a Pablo, porque vamos a leer. ¿Qué es lo que dice ese primer versículo? Porque hay 2 que han sido tomados para enseñar ciertas cosas con respecto a la mujer que no están del todo correctas. Dice: las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, imagínense, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que le pregunten en la casa a sus maridos, si es que quieren aprender algo, como si la mujer nunca quisiera aprender, ¿verdad? Porque es indecoroso para una mujer el hablar en la congregación. Esa es la traducción normal, que si agarramos del texto griego al español y lo traducimos a grosso modo, así va a ser. Porque no habría una Biblia que contuviera, los que llevaron griego conmigo, recuerden que no habría una Biblia que contuviera lo que realmente quiso decir Pablo en todos estos textos oscuros, porque es mucha explicación que habría que dar, pero es la explicación que vamos a ver el día de hoy. El otro versículo, 1 Timoteo 2:12, ¿ok? Una es a la iglesia de Corintios, esta fue a Éfeso, a través de Timoteo, que era el discípulo de Pablo. Le dice: porque no permito a la mujer enseñar, yo me imagino a Pablo, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, que se calle. Estas son palabras bien fuertes. Y literalmente yo no culpo a los pastores ni a las personas que han impuesto estos 2 versículos para decir que la mujer no tiene autoridad en la iglesia, que la mujer es, ¿sí me entiende? Y dejar mal a Pablo y todo lo que ha sucedido durante tanto tiempo. Gracias al Señor que la sed por aprender y las posibilidades para poder aprender estos versículos desde el original cada vez son más diversas y podemos, ya no es de unos pocos, porque hay gente que controla con el conocimiento, pero no da todo, la verdad, no da todo lo que el contenido dice, sino a como le parezca. Y aquí no es como nos parezca. Entonces vamos a volver un momentito allá atrás. Y si usted tiene en sus notas allí, yo le voy a pedir que lo que está subrayado usted lo vaya anotando, porque vamos a irlo analizando un poquito. Las mujeres guarden silencio. Esa palabra guardar silencio para nosotros es sí, que estar callado. Pero en el original tenemos que entender por qué Pablo habló de guardar silencio. Y una ley de la hermenéutica es que nosotros no podemos sacar una serie de versículos sin leer todo el contexto. Y si usted va a 1 Corintios y los versículos anteriores, él está hablando del orden en la congregación con respecto a la profecía, al hablar en lenguas. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y se acuerdan lo que Pablo decía? Más o menos él decía que si alguien va a hablar en lenguas, que sí, que puede hablar, pero que lo hagan a turnos, que primero uno, y si no hay interpretación, ok, pase, y que pase al otro, y si no hay interpretación, hasta que haya interpretación, tiene que haber interpretación, no es solo hablar en lenguas por hablar en lenguas. Él comenzó a poner eso, y estaba hablando de toda la congregación, hombres y mujeres. Entonces, como que no tiene sentido explicar cómo usted va a dar una profecía y cómo una mujer va a poder profetizar de parte de Dios y no va a poder enseñar. No tiene sentido que le digan cállese cuando le está diciendo puede hablar, pero si van a hablar, si va a profetizar,
usted hágalo en este orden. Es como que Pablo se está contradiciendo, no estamos leyendo bien. Pero entonces tenemos que agarrar los versículos en el contexto de que él está hablando. ¿De cuál es el contexto entonces? Lo que tiene que pasar durante las reuniones. ¿De dónde son la mayoría de estas mujeres? ¿O qué eran antes de conocer al Señor? Griegas, romanas, ajá. Y las que no eran judías, pero eran griegas, ¿a dónde asistían ellas? A los templos. A los templos. Las romanas igual. O sea, entonces ellos venían, se convertían como se convierten hoy los católicos, los testigos de Jehová, y vienen con ideas ya puestas que les han enseñado en esas religiones o en esas sectas, y vienen aquí creyendo genuinamente que lo que les enseñaron está correcto y lo vienen a practicar aquí a la iglesia. Entonces, si uno no pone el orden como lo puso Pablo, entonces ahí empiezan todas las doctrinas raras y movimientos raros y todo eso. Entonces, que guardaran silencio, porque en el sentido de la adoración, ¿cómo adoraban en los tiempos, en los templos de esas deidades que ellos tenían? Una vez se los enseñé. La mujer, que era una sacerdotisa del templo, llegaba, pelo suelto, despeinadas, y entraban en éxtasis delante de los dioses. Eso lo pueden buscar en libros de historia, lo van a encontrar. Y después les voy a dar una lista bibliográfica. También, no es por hacerle propaganda, pero en el libro que yo escribí, ¿okay? Ahí viene toda la bibliografía, todo el análisis de todo esto. Pero ellas llegaban al templo, se soltaban el cabello, comenzaban a entrar en éxtasis porque usaban drogas delante de los dioses y comenzaban a menearse y comenzaban y entrar en éxtasis es hacer esto y esto. Claro que ellas se convierten, llegan a la congregación, ven que todo el mundo está orando en lenguas y ellas, el Señor aquí está, mamá. Y Pablo, me imagino Pablo, ¿verdad? Poniendo orden. Entonces dice, no, las mujeres guarden silencio, estén tranquilas, cálmense, estén calmadas. En las congregaciones, guarden tranquilidad. Es como diciendo, espere su turno, pero con orden, ¿ok? Porque no les permito hablar. ¿Quién dice que no permite? Dijo él, es que Dios no les permite hablar. Pablo. Y Pablo varias veces dijo, esto lo mando yo y esto lo mando el Señor. ¿Verdad? A un tipo de congregaciones. Ahora no es hablar por hablar. Subraya y hablar. El verbo en original es laleo. No le permito a la mujer lalear. En griego, lo rico del griego y del hebreo es que hay una palabra para cada cosa que significa algo específico. En español también tenemos eso, pero todavía es más limitado. Lalear quiere decir interrumpir, hablar por hablar, ponerse a conversar, ese cuchicheo. Imagínense. Pablo, que está acostumbrado como judío a que en la sinagoga las mujeres, no era que estaban los hombres aquí y las mujeres aquí, no. Había una cámara especial para las mujeres y hay una razón para esa. Ellas podían estar allí con todas las mujeres y aquí estaban los hombres recibiendo. La razón que separaban hombres y mujeres, además de que la mujer, al unirse con otras mujeres y que tienen los niños y que todo comienzan a cuchichar, hay otra razón muy importante y es que las mujeres cuando estamos juntas despedimos hormonas. Cuando hay muchas mujeres en un lugar y hay pocos hombres, los hombres tienden a dormirse. La otra razón es porque como todas las mujeres, casadas y no casadas, estaban juntas, las solteras bien bonitas, ellas se iban a ver el judío que les gustaba. Y no, la cuestión de ir a la sinagoga es ir a aprender. Entonces imagínense en la iglesia de Pablo, además de que no son solo las judías, son las hormonas de las griegas, de las romanas y de las judías juntas. Y entonces Pablo les dice, no, yo no les permito lalear. Si van a venir es para que estén agarradas, sujetas a una autoridad. En ese aspecto es él como autoridad dando una palabra
Dice, usted me está escuchando a mí, me va a poner atención y no me va a conversar. ¿Tiene sentido, verdad? No me se va a poner ahí a cuchichear, porque interrumpe. Yo me imagino una romana, porque ahora les vamos a explicar un poquito, ya llego a eso. La romana le va a decir a Pablo, a mí no me parece eso, pastor Pablo. Así eran las romanas. Las romanas eran matronas, ellas desde que se casaban tenían acceso no solamente a las finanzas, sino que ellas, además de amas de casa, manejaban, el marido le daba las finanzas para que ellas las prosperaran. Había que guiarlas un poquito, porque si no, a mí no me parece. La griega era seductora. Entonces la griega llegaba a la congregación y yo, ¿para qué estoy aquí? Si a mí nunca me han dicho que yo tengo que aprender. La griega no se le permitía aprender. Entonces llegaba a molestar. Y si usted llega a un lugar y usted no quiere aprender, ¿para qué está ahí? Entonces Pablo, yo me imagino a Pablo porque tenía su temperamento. Dice, aquí no me van a venir a conversar, ni me van a hacer ese relajo. Aquí van a estar poniéndome atención a mí porque soy su autoridad, van a estar sujetas, como también la ley lo dice. Es decir, la ley dice que la mujer tiene que estar sujeta, pero sujetarse, hiopotazo, en el idioma original griego koiné, no quiere decir que alguien me pone el pie encima y yo estoy ahí abajo y me está controlando. Sujetarse, y en español está clarito, es agarrarse. ¿Qué parte no entendemos? Pero ahí le dimos la vuelta. Sujeción como subordinación. No, ahí esté agarrada. Las que son casadas a sus esposos, que tengan un techo correcto, ¿ok? Y las que son solteras a sus padres y a la autoridad, que es el pastor en la iglesia. Entonces aquí estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, porque usted no va a venir aquí a molestar, ya lo está diciendo el verso anterior, usted no va a venir a lalear aquí. Si usted quiere aprender, meter en su cabeza esa palabra quiere decir aprender a procesar información para cambiar de mentalidad. Si usted quiere aprender información para cambiar su mentalidad, aprender de la palabra, no empiece a interrumpirme. Si no entendió algo, no es que usted va a levantar la mano y ¡yay! No, Pablo, así no. No, vaya a su casa. Si usted es soltera, le pregunta a su papá, porque el papá tenía que estar ahí, escuchando. Y si no, pregúntele a su marido. El marido tenía que estar ahí. Si la mujer no tenía una cabeza, en el sentido de que era viuda, o que era huérfana, o que el marido era inconverso, entonces, sí, la cabeza es el Señor, pero a través de un ser humano. Nadie puede estar diciendo, es que yo me sujeto solo a Dios, Dios es mi cabeza. Por favor, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Toda mujer tiene que estar agarrada de algo, no es del aire, no se agarra a ella misma, no se abraza a ella misma. Tiene que rendir cuentas a alguien, ¿ok? Pregunten en la casa para que no interrumpan a los que están aprendiendo. Porque habían, sobre todo las griegas, esto era una indirecta muy directa, no para las romanas, no para las judías, esto era para las griegas. Si quiere aprender, pregúntele a su marido en la casa lo que usted no entendió para que no me interrumpa. Porque es indecoroso para una mujer estar interrumpiendo cuando el hombre está hablando. Porque las griegas y las romanas tenían una malla. Si mi esposo estaba hablando, ¡ay, es que yo lo sé! O estaba delante de otros varones y yo tenía que meter la cuchara. Eso es lo que es indecoroso. Y es que se ve muy mal, hermanas. Y díganme ustedes, varones, ¿a qué varón le gusta que la esposa lo esté interrumpiendo? Aunque uno tenga la razón o aunque uno se sepa la historia, yo eso lo aprendí y me costó. Pero hay que aprenderlo. Llega un momento en que uno puede hablar, pero deja en mal a su cabeza, a su papá o al pastor o a alguien lo está dejando mal. Estoy hablándole a las mujeres. Es indecoroso para esa mujer interrumpir, lalear, no poner atención en la congregación. Se ve indecoroso. Indecoroso quiere decir que no se ve apropiado. Entonces Pablo ahí está a favor o está en contra de las mujeres. Nos está ayudando a no vernos mal, porque nos vemos ridículas, hermanas. Educando. Nos está educando. Pablo todo lo que escribió era a favor de la mujer, nunca fue en contra. Y ahora vamos a aprender lo que realmente Pablo dijo. Ve, eso es lo que hace un marido, que quiere que su esposa
Abra su entendimiento. Ven, vamos a estudiar juntos la palabra. A ver qué realmente dice ahí. Tú tienes mucho para dar como para que no lo des. Ahora hay un momento para darlo, un momento y un tiempo. Y no es cuando a la mujer se le ocurra. Y ahí es donde vamos a entrar. ¿Estás recibiendo? Vamos a hablar de la diversidad en la iglesia de Pablo, que ya habíamos visto. Judías, griegas, romanas. Vean, las tres se visten diferente, comen diferente, todo. Le daban un dolor de cabeza a Pablo, como le damos a los pastores muchas veces dolores de cabeza, porque está el marido que puede poner en orden a esa esposa y está el pastor como que, ¿pero por qué no hace algo? Es que si fuera mi esposa yo le digo algo, ¿así me entiende? Pablo tenía el mismo problema. Entonces vamos a ver las judías, ¿ok? No eran perfectas, por supuesto que no eran perfectas, pero eran enseñadas desde pequeño. Recuerde que un niño desde chiquito en un hogar judío, hasta el día de hoy, se le enseña la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, le enseñan los mandamientos, le enseñan a aprenderse versículos. Ellos ya vienen con eso, saben en realidad qué molesta al papá, qué no le molesta a la mamá, qué le molesta a Dios, qué no le molesta a Dios. Su manera de vestir también tenía una manera en que decían las cosas, porque todo es cultural, ya no nos vestimos así. Las griegas se les enseñaba desde chiquitas. Usted no aprende, usted simplemente sirve para hacer las cosas de la casa. Entonces la única manera en que una mujer tenía o ganaba respeto o valor era haciéndose prostituta sagrada. Había 2 tipos de prostitutas. Las getairae, que se rapaban la cabeza. Usted miraba una rapada, era prostituta. Entonces imagínense para una judía donde el pelo es su propio velo, dice Pablo, ¿verdad? Y ver a una rapada, entra a la congregación de Pablo una rapada. ¿Qué piensan todas las mujeres? Ay, me voy a cuidar a mi marido porque ese es prostituta. No era, es. Y comienzan a juzgarla. ¿Ok? Pero estaban las hieródulas. Las hieródulas eran las prostitutas sagradas. Se trenzaban el cabello, se teñían. Entonces una mujer que andaba teñida, metían oro, plata, era porque era una prostituta sagrada. Que cuando llega a la iglesia va a andar, es como la que anda un tatuaje. A menos que vaya y pague para que se lo quiten. Bueno, es lo mismo. Entonces llegaban al templo tal como estaban. Por eso Pablo, ahora usted entiende por qué él dijo que se vistan decorosamente. Decorosamente es que no se identifique con algo que al Señor no le agrada. Y en esa época, con una prostituta. Es como aquí, que empezaron las niñas a usar de esas botas hasta acá y unas falditas por aquí. ¿Quiénes se visten así? Las prostitutas de hoy en día. Entonces, es lo mismo. Entonces Pablo les está diciendo, por favor, cuiden cómo ustedes se visten, que no sea con peinados ostentosos, ni de trenzas, ni de oro, ni de plata. ¿Por qué? Porque se van a parecer a alguna de estas prostitutas. Y en el caso de las romanas, entre más alto el peinado, eran más de alcurnia. ¿Ustedes no se acuerdan en los años 70, 80? Que se usaban altísimos. Bueno, eso viene de las costumbres romanas. Las africanas se ponen esas cosas así. Ajá, bueno, porque en ciertas tribus africanas la mujer es la que tiene la autoridad, como en ciertos lugares en México, como en Juchitán y cosas de esas. Entonces llegan a la iglesia y llegan igual. Ahora, el problema era llegar ostentando, porque ellas gastaban, las romanas, en las telas, la púrpura, todo lo que era carísimo. Ellas llegaban y decían, ay no, mi marido seguro anda con una de esas prostitutas, griega o romana. A las romanas se les llamarán meretrices. Se teñían con henna. Entonces se convierten estas que andan con los pedazos de oro, de plata, incrustados en el pelo, porque lo derretían y lo pegaban en el pelo. Le va a crecer el pelo así de la noche a la mañana. Una prostituta romana tenía que ir por ley a la ciudad y, como decir aquí en la corte, ir y registrarse. Entonces se registraba, soy una prostituta, para poder ejercerlo. Le ponían su nombre en la frente. Esto es muy importante para cuando sigamos en el libro de Apocalipsis y lleguemos a un tipo de mujer que van a describir, ¿ok?
se escribían el nombre en la frente, tatuado. ¿Eso se podría quitar así nomás? No. Usted se convertía y era una prostituta antes, pero ya no lo era. Por eso Pablo decía, esto antes éramos muchos de nosotros, pero ya no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace esa pobrecita? Entonces andaba con la cosa aquí en la frente, otras con las incrustaciones. Entonces Pablo dijo, muy fácil, calma pueblo, yo tengo la solución. En esta iglesia todas con un velo. El velo era para proteger a la mujer, porque debajo del velo usted no sabía quién era calva, quién traía joyas o no, quién traía un nombre aquí o no. Todas eran iguales y mostraban, ok, obediencia, sujeción. Era un signo de que estoy obedeciendo lo que mi autoridad me está diciendo. Pero ahora todo el mundo que anda con un velito, y el velito no era como un tapetito que anda una, eso no era el velo era tapar el cabello completo, para que no se viera el origen de esa mujer. Entonces yo cuando estudié esto y fui a la historia, vi cómo todo esto sucedía. Ay, Señor, gracias por Pablo. Pablo le dio dignidad a la mujer, la levantó. Jesús fue el primero, por eso andaban la mayoría de las personas que soportaban financieramente el ministerio de Jesús, eran mujeres, y mujeres que tenían dinero, pero dignificó a la mujer. Mire que a la primera que se le apareció no fue un hombre, fue María Magdalena, fue la primera que lo vio, y ella no era una prostituta. María Magdalena, ella nunca fue prostituta. A ella se le sacaron 7 espíritus. Lo dice bien claro. ¿Cuáles eran? Pues yo no sé. No dice la palabra, no puedo especular. Pero prostituta no era. Pero fue la primer discípula de Jesús. Fue la primera mujer que fue evangelista. Y fue la primera que fue a anunciar que Jesús resucitó. Entonces, ¿quién le dio significado a la mujer? Jesús. ¿Se lo podía Pablo venir y quitar eso? No. Entonces, si a Jesús hizo algo y Pablo está haciendo lo contrario, algo anda mal, pero no está haciendo nada mal. Todas con un velo entonces. Porque en esta congregación estoy poniendo orden. Y a cada congregación que le escribió esas cartas era porque habían desórdenes en la adoración, en la manera de cómo recibían, cómo aprendían. Todo era un desorden. Pablo vino a poner orden. Vamos a volver a primera carta de Timoteo 2:12. Yo sé que eso no está en chino, está en griego. La primera palabra que está ahí, es que lo pongo así para que usted le tome una foto, para que diga, este es el original, que usted lo pueda buscar en la concordancia en griego, todo, y que vaya y busque en un tesaurios, y busque también en un diccionario de griego koiné, no griego clásico, griego koiné, que vaya a las fuentes correctas, ¿ok? Gyunaiki. Gyunaiki son las mujeres. Ahí no está diciendo un tipo específico de mujeres. A las mujeres que enseñan, didasken, viene del verbo didasco, que quiere decir enseñar con autoridad, pero ciertas cosas, no, porque si no, no habrían maestras de escuela dominical. Como que nos contradecimos. No habría maestras de ningún tipo. Y así hubo durante un tiempo que la mujer no podía enseñar, no podía predicar. Y lo que él dice es enseñar. En ningún momento es esa palabra predicar. Y quiero que usted haga la diferencia. A las mujeres, tanto casadas como solteras. Epitrepo, es no las dejo, no les permito, no les doy una licencia. Es como cuando hay pastores que se ponen a casar gente y no tienen la licencia del estado de Texas. Están haciendo algo ilegalmente. Aunque diga que Dios lo llamó y que es pastor y todo, si no es licenciado por Texas, no puede casar a nivel de la ley. Y la pareja que va, se casa con este pastor y no llena una forma del registro, no está casado, así de simple. Y yo digo, ¿cuántas personas, pastores, estarían así, sin casarse y no lo saben? Por la culpa de esa autoridad que no cumple. Entonces, yo no le doy licencia a esas mujeres de enseñar doctrina, ¿ok? Ese didasco, es enseñar un tipo, algo específico, las profundidades. Por ejemplo, esto que estoy enseñando yo. Pero no lo podemos dejar ahí.
Si dejamos que la mujer no puede enseñar la doctrina, aquí mismo paro y no puedo. Hay que seguir con el versículo. Y ejercer ausenteo. Ese verbo ausenteo quiere decir eliminando la autoridad del hombre. ¿Qué es eliminar la autoridad del hombre? Si hay un hombre en la casa, el que enseña es el varón. Entonces yo no le doy licencia a las mujeres de quitarle la autoridad. Si hay un varón en la casa, en la congregación, que puede enseñar, no le permito a esa mujer que a la fuerza, ausenteo quiere decir matar con sus propias manos. Y hay mujeres, lamentablemente, que dicen que son ministros, que el llamado es de ellas, y el pastor bien callado, y ella la que lo manipula. Viene influencia jezabélica, ¿ok? Manifestándose allí. Entonces hace del hombre un pusilánime, y ella es la que, yo soy la que sé, yo soy la que hago. Por muchas razones es que yo no siempre estoy ahí enfrente enseñando en la congregación, porque hay un maestro de la palabra, hay un pastor enfrente. Si él a mí me pide, amor, ¿puedes predicar hoy algo específico? Sí, ok, porque estoy con el aval de él. Tengo la licencia de la que está hablando Pablo. Pero estas mujeres no tenían una licencia, un permiso, una autoridad. Querían hacer lo que ellas les diera la gana. Matando la autoridad del varón, a andros. Andros es el hombre en general. No solamente tiene que ser pastor. Entonces, por eso, varones, con todo el amor, yo les digo, los varones que están presentes, inviertan tiempo aprendiendo. Aprendan de su pastor, péguensele, aprendan la palabra. Busquen, porque usted es el que tiene que ser el maestro de esa mujer que está al lado. Muchos son solteros y quizás son solteros porque si viene una mujer que le va a enseñar y tiene que estar dispuesto a tratar a esa mujer, bueno, si eso es una clase de matrimonios, pero a tratar a esa mujer con todos sus dones y hacerla verse mejor. El propósito del varón es realzar los dones que tiene esa mujer y presentársela al Señor mucho mejor de lo que Él se la entregó a usted. Entonces, ¿por qué suceden todas estas cosas en las congregaciones? Porque los varones están callados. Entonces dice que no maten la autoridad de los andros, de los varones que hay en la casa, sean pastores o no, varones, ¿ok? Todos tienen la misma capacidad, esto nos dice la palabra, la misma capacidad para aprender y para enseñar la palabra de Dios. Y su primera discípula va a ser su esposa. Sino que estén en jesujía, esa última palabra, jesujía, que estén en un silencio. Pero ese silencio es un poco diferente del otro que vimos. Ese silencio es poniendo atención. No se desviva tanto, en otras palabras, mujeres, por llegar y enseñar y hacer y todo a la fuerza, sino que tenga un espíritu enseñable, esté calladita para aprender. Entonces ahí Pablo les está hablando a los tres tipos de mujeres. Eso quiere decir que nos incluye a todas nosotras, ¿ok? Para poder nosotras ejercer lo que Dios quiere que hagamos. Así sería una traducción, ¿ok? Porque no permito yo. ¿Quién? ¿Otra vez? Pablo, ¿ok? No es Dios. Para que usted lo diga que Dios no permite que la mujer. No, es Pablo. Y por una razón. Ya vimos la razón, ¿verdad? El desorden que había en las iglesias, ¿ok? Porque no permito yo, Pablo, a la mujer corregir públicamente o enseñar doctrina ejerciendo dominio sobre el hombre. Porque imagínense pararnos en más de una enfrente. Pablo, eso no es así. A eso se refería Pablo. Quitando la autoridad del varón. Si hay un varón en la casa, que sea el varón el que enseñe. Sino escuchar y aprender en calma y quietud. Calma, pues. Él está diciendo a las griegas y a las romanas. A las romanas. Eso sí fue un hachazo a las romanas. Calma. No se me altere. Tranquila, ponga atención. Ya ahorita llega su turno, le dice Pablo, ¿ok? Es una manera muy diplomática de decirlo y de tirar una pedrada, pero lo hizo, ¿ok?
1 Corintios 14, 34, 35, entonces sería así. Las mujeres mantengan la calma, estén tranquilas en las congregaciones, nada de hacer locuras como hacían ahí en el templo, porque no les es permitido conversar ni hacer ruido. Ahora, la Biblia, el texto no dice no les es permitido por Dios, no les es permitido, supuestamente, ya vimos, Pablo mismo dijo, yo no les permito. O tal vez las reglas de cada congregación, yo no le permito que usted esté cuchicheando y que esté ahí hablando. Si un pastor lo permite, es bajo la autoridad de él. ¿Ok? Pero si un día el pastor desde ahí le dice, por favor, no me hablen tanto, se oye mucho ruido, vamos a hacer caso, ¿verdad? Ok. No les es permitido conversar ni hacer ruidos, sino que respeten la autoridad. ¿Cuál autoridad? La que está enfrente dando la palabra. Respeten la autoridad como también la ley lo dice. Cuando él habla de la ley, y les voy a dejar la tarea, ¿a qué se refiere esa palabra ley? Que para nosotros es muy diferente, pero para un judío es muy distinto. Y si él ahí lo dijo, es porque ya él había explicado en la congregación, porque los griegos no sabían, ni los romanos, a cuál ley se refiere. Porque no era una ley del gobierno. Se refiere a la Torá. Y si quieren aprender algo, pero ya entonces le cambia hasta la voz, ¿verdad, Pablo? Quieren aprender, griegas. Si quieren aprender algo, pregúntenle en la casa a sus esposos. Porque es indecoroso para una mujer interrumpir, conversar en la congregación. Entonces, espere un momentico, o espérese al final y si su esposo le da permiso, venga y yo le explico. Pablo en eso ponía mucho énfasis en el respeto, sobre todo cuando es una mujer casada. Si está la autoridad con ella, que es el esposo, ¿qué hace esa mujer viniendo con el pastor? Que vengan los dos. No tiene nada que estar viniendo una mujer sola. Por eso nosotros dejamos la puerta abierta cuando vamos con consejería y de todo. Entonces, hay muchas cosas que obviamos, pero que ahora las estamos aprendiendo. Vamos a tener todavía más orden y vamos a ser más fructíferos. ¿Ok? Vamos a tener ahora las mujeres más oportunidad de poder enseñar, de poder hacer un montón de cosas que antes nos cohibían, pero que ahora ya entendemos el contexto de lo cual se está hablando.